Hoy vamos a ver 4 significados de la crucifixión de Cristo. Estamos en una Semana Santa donde por muchos lugares se está conmemorando, celebrando, muchos llorando, muchos de una manera cultural están haciendo el camino de la cruz, dicen muchos, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar cuál es el significado, cuál es la guía por la cual Jesús hizo lo que hizo y cómo eso repercute en nuestra familia. ¿Cuántos dicen, yo quiero ver a Cristo en mi familia? ¿Cuántos quieren eso? Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 5, versículo 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios, digan conmigo, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La crucifixión era un método muy utilizado por los romanos en esa época. Era un instrumento y era una acción de vergüenza, de castigo por los ladrones, por los casos aberrantes que había en ese momento en diferentes lugares del Imperio Romano. Y eso es lo que estaba pasando Jesús en ese momento. Él estaba pasando la burla, el escarnio, no solo de los romanos, sino de la sociedad que lo quería crucificado. Para muchos era alguien que estaba blasfemando el nombre de Dios. Muchos decían, este se cree el Hijo de Dios, hay que crucificarlo. ¿Cuántos han escuchado eso? Lo han visto en películas, en canciones, en libros, en todo tipo de expresión cultural hemos visto el grito de crucifíquenlo. Ahora, nuestra familia en la acción que tiene, ¿cómo demuestra Cristo adoración? Recién decíamos al principio, adorar significa entregarlo. Y la mayor expresión de adoración fue la de Jesucristo. Aquí en el libro de Romanos, en la carta de los Romanos, nos dice claramente, aún nosotros no daríamos la vida ni por un justo, pero Dios dio la vida de su Hijo por todos nosotros que éramos aún pecadores. Él no lo hizo porque tú eres un santo. Él no lo hizo porque vos tenías una buena obra. Él no lo hizo porque las cosas en tu familia van perfectamente bien. Él lo hizo porque nosotros somos pecadores. Ahora, Él no solo lo hizo por nosotros, primeramente lo hizo por obediencia. ¿Por qué lo hizo? Y aquí hay un punto muy importante. La primera razón por la cual la crucifixión de Cristo es un ejemplo de lo que el Padre quiere en nuestra familia, número 1 es obediencia. Anótelo. Mi familia va a encontrar el favor de Dios cuando haya obediencia. Obediencia. Ahora, Jesucristo dice que fue obediente a lo más, a lo sumo. Dice que fue hasta la crucifixión. Él fue, obedeció y dice que por esa obediencia y por ese proceso que él pasó como hijo de Dios, se le galardonó, se le dio autoridad. ¿Qué se le dio? La crucifixión nos demuestra que el camino de la obediencia a Cristo le dio autoridad. Ayer estaba ministrando en otra iglesia y hablaba sobre lo que pasó unas noches antes de la Pascua, cuando Jesús va y empieza a lavar los pies de los discípulos. ¿Cuántos han escuchado esta historia? Tremendo. Dice que en la última cena, como muchos pronuncian en la cultura, dice que Jesús se sacó el manto, lo dejó a un lado, se ciñó una toalla y dice que comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Y de repente cuando llega a Simón, conocido como Pedro también, dice que Pedro le dijo, Señor, ¿tú me quieres lavar los pies?
nunca lo harás. Y Jesús le contestó: Pedro, si no me dejas lavarte los pies, no tendrás parte conmigo. Y ni lerdo ni perezoso, me parece que Pedro era medio rosarino, argentino, le dijo: Señor, lávame la cabeza, las manos, los pies, lávame todo. Yo quiero tener parte en tu reino. ¿Cuántos son como Pedro? Yo quiero ser parte de tu reino. Pero Jesús le contestó y le dijo claramente: hermanos, hermanas, discípulos, quiero decirles algo. Hoy el acto de lavar los pies no es porque ustedes estén sucios, ustedes ya están limpios. El acto de lavar los pies significa humillación, obediencia, servir al Padre. Digan conmigo: yo debo humillarme, debo obedecer y debo servir a Dios. Una familia que ve el favor de Dios en su casa es una familia que primero se humilló delante de la poderosa mano del Señor. Es una familia que quiere obedecer la palabra de Dios y es una familia que sirve a Dios. Yo hoy, en el nombre de Jesús, te digo con toda autoridad de la palabra que tu familia le va a servir al Señor, que tus hijos le van a servir al Señor, que tus nietos le van a servir al Señor. ¿Cuántos dicen: yo tomo esa palabra? Yo voy a ver a mi familia sirviendo a Dios. Ahora, muchos dijeron: sí, pero no sé, está difícil. Lo que pasa es que el proceso es humillarme, obedecer, servir. Digan conmigo: humillarme, obedecer, servir. Los discípulos no entendían esto. Para ellos era una locura que Jesús le lave sus pies. Imagínense lo que ocurrió cuando ellos vieron a su maestro, a su autoridad, crucificado. Hay una palabra en 1 Corintios que se titula la locura de la cruz. Digan conmigo: la locura de la cruz. Y dijo Pablo claramente: para los judíos es una vergüenza la cruz. Para los gentiles es una locura. Para los griegos es algo que no entienden. Pero para nosotros, ¿cuántos son seguidores de Cristo? ¿Cuántos son hijos y hijas del Padre Celestial? Para nosotros la cruz no es una locura, más bien es un acto de fe, de gloria y redención que nos justifica delante del Padre para ser llamados hijos e hijas de Dios. Digan conmigo: la cruz es una locura para este mundo, pero para mí es el acto de bendición. Era una vergüenza, sí. Era un lugar donde nadie quería estar. Hemos escuchado en estos últimos días de predicación al pastor David, al pastor Oscar, a Eloy también hablar. Recuerdo hace unas semanas atrás de los ladrones. De un lado Jesús tenía en la cruz ¿a quién? A un ladrón. Del otro lado a otro ladrón. Uno se le burlaba y le decía: hey, si eres hijo de Dios, decile que mande ángeles para que te bajen. Y otro decía: mira, cállate, el que está aquí en el medio no se merece estar como nosotros. Nosotros tuvimos una vida de pecado, pero Él sí es justo. Él sí es el ungido. Él sí es alguien que es un hijo de Dios. Hemos escuchado ya esta historia. El primero que al otro día vio a Jesucristo en gloria, ¿quién fue? Fue un ladrón. Fue alguien que en el último minuto de su vida, en vez de burlarse, le creyó. La pregunta es: ¿de qué tipo de personas somos? ¿Cuántos son pecadores aquí? O sea que estamos 50-50. Podemos ser del ladrón de este lado o del ladrón de este lado. Pero que ladrones somos ladrones. No. ¿Cuántos son pecadores? Entonces, lo que te va a diferenciar frente a la cruz a otras personas no es tu pecado, sino lo que hagas cuando estés delante de Jesús. Y esta es la mejor pregunta, no si eres un pecador. ¿Cuántos, aún siendo pecadores, tuvieron un encuentro con Jesús? Gloria a Dios. Quiero hablarte de eso. Quiero hablarte de eso en esta noche. Romanos decía, vamos a leerlo de vuelta, decía así, Romanos capítulo 5, en el versículo 7, quiero que leas el versículo 10, 5:10, dice la palabra de Dios: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué fuimos salvos? Por la vida de Cristo.
Ahora, algo que aprendí en estos tiempos, y es que la vida de Jesús por sí sola nos puede inspirar y nos puede guiar en una vida de bendición y de bondad, pero solo su muerte y resurrección nos pudo salvar. ¿Cuánto dicen gracias, Señor? ¿De qué me está hablando eso? De que Jesús, conocemos todos historias de Jesús dando vista al ciego, sanando a la mujer que tenía flujo de sangre, que tocó el borde de su manto, sanando a Bartimeo, que era ciego, sanando al hombre que estaba postrado, que sus 4 amigos lo bajaron del techo y él lo sanó y lo levantó y le dijo: vete y anda, ya eres salvo, eres sano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Pero lo que te salva no es eso. Hemos escuchado el sermón del monte, las parábolas, hemos escuchado las reprensiones a sus discípulos, hemos escuchado a Pedro en la Biblia diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: eso no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Hemos visto revelaciones del Padre con Jesús, pero eso no te salva. Lo que te salva es el Hijo de Dios obedeciendo a su Padre, yendo a la cruz, muriendo en esa cruz, crucificado en esa cruz y derramando hasta la última gota de sangre de su cuerpo para entender que al tercer día resucitó por ti y por mí. Quiero que entiendas algo. Dale la gloria al Padre. Para Él es toda la gloria y la honra. Quiero que entendamos algo, iglesia. Esta semana no es una semana simplemente para irnos de viaje porque es un feriado largo. Esta semana no es simplemente para reunirnos en familia, a comer, a charlar, a pasear. No es solamente para eso. Mucho más es para reflexionar. No solo tener una semana santa, sino tener una vida santa en Cristo por medio de Él. Tu familia tiene que encontrarte como alguien que anhela la santidad del Padre. Y buscar, anhelar su santidad es obedecer su palabra. Y yo no sé si mi Biblia está mal o puede ser si tenemos la misma palabra, pero cuando vemos la obediencia del Hijo, lo que vemos es un Hijo que tenía autoridad, potestad, tenía muchas cosas en su mano. Es más, dice que en la última cena, no sé si se acuerda, el versículo dice que en la última cena Jesús ya tenía todo en su mano. Ya sabía el que de Dios venía y a Dios iba, que le llegó la hora. Digan conmigo: Jesús lo sabía todo. Sabía que había uno que lo iba a entregar, que lo iba a negar. Él sabía todo. Sin embargo, sabiendo todo, Él decidió obedecer al Padre. ¿Cuántos de ustedes saben los pormenores de su familia? Levanten su mano a ver. ¿Los demás? ¿En qué familia viven? Viven en el celu todo el día y no saben lo que pasa en su casa. Viven trabajando y no saben lo que pasa en casa. Hago otra vez la pregunta porque puede ser que no se entendió. ¿Cuántos de ustedes saben los problemas pormenores de su familia? Que puede ser que los de afuera no saben, pero usted sí sabe. Qué terrible sería que todos los de afuera saben y usted no. ¿No? ¿Cuántos saben los pormenores? Jesús sabía lo que venía, lo que iba a pasar, sabía todo. Sabía el proceso de obediencia, la humillación, sabía todo lo que iba a pasar. Y vemos a un Jesús que en ningún momento dice: bueno, en realidad esto no es lo mío. No. Él obedece al Padre. Por eso quiero que anoten lo siguiente: si estamos buscando el favor de Dios para nuestra familia, para nuestro hogar, tenemos que entender que el camino que Jesús decidió caminar es el camino de la crucifixión, el camino de la obediencia, el camino de un proceso. Y siempre usamos esta palabra, parece que es un cassette, pero está pendiente siempre las enseñanzas. Cada vez que vemos un hombre, una mujer que Dios va a utilizar para su gloria, siempre ese hombre y esa mujer tiene que pasar por un proceso. Y el proceso de Jesús fue el proceso de la crucifixión. Fue el proceso donde nosotros íbamos a encontrar redención, íbamos a encontrar justificación, íbamos a encontrar muchas cosas de bendición para nuestra vida. Pero Él tenía que pasar por un proceso. Hubo muchas crucifixiones. Hubo mucha gente que fue condenada, crucificada, muerta, pero hubo uno solo que sin merecer estar en ese lugar decidió estarlo y al tercer día resucitó para darnos vida en abundancia. Ese es Jesucristo.
Ahora, Cristo Jesús murió en la cruz para liberarnos de un imperio que nadie podía vencer, de un dominio del cual nadie podía liberarse, del imperio de las tinieblas, de Satanás, del adversario, del dominio del pecado. Muchos quisieron poner a Jesús como un revolucionario, como un mártir, como un idealista, como alguien que venía a traer una cultura. No. Él en realidad fue más que un revolucionario. Él fue más que un mártir. Él fue más que todo eso. Él es el Hijo de Dios. Y solo Él pudo morir y resucitar al tercer día para darte vida en abundancia. Natanael está siendo repetitivo. ¿Sabes por qué? Porque esta es la palabra más importante de tu vida. No porque la estoy dando yo, sino por lo que dice la palabra del Señor. Aún siendo enemigos, recién lo leímos, aún siendo enemigos, Él decidió la reconciliación con nosotros. Hay gente que se equivoca y dice, bueno, cuando yo vea que las cosas cambian, voy a ir a Cristo. ¿Cuántos han conocido a personas que te cruzas en la calle y dices, hey, ¿cuándo vas a volver al Señor? Y ya voy a volver, falta poquito. Como si fuéramos dueños de nuestro tiempo. ¿Quién es el dueño de nuestra vida? ¿Quién es el que da y quita? Y nosotros pensando, bueno, ya cuando llegue Semana Santa, el domingo, el viernes me voy para Barrio Rucci y ahí sí. Algunos entendieron lo que dije, ¿no? Voy allá a caminar, y ahí, capaz que ahí le digo a Jesús, sí, te acepto, Jesús. Ahora sí, llegaste al estándar que yo quería. No se trata de que yo lo acepte a Él. Se trata de que Él, cuando yo era un pecador, cuando yo era una basura, cuando nadie me quería, Él fue a la cruz, derramó su sangre y hoy yo tengo apertura, yo tengo redención, yo tengo justificación en Cristo. Fuera de Él no hay. En Él lo tengo todo. Qué glorioso que es ese mensaje. El mensaje de Jesucristo, el mensaje y de su acción. Recién hablábamos atrás en privado con Eloy y hablábamos de qué importante es trabajar con las nuevas generaciones. Hoy en día vemos a niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes que están totalmente perdidos, que están totalmente con una baja autoestima, que ya no saben ni lo que quieren, ni a dónde ir, ni a quién querer, ni quién los quiere. Ya no saben qué hacer. Y cada vez eso se hace más, se ve más en las nuevas generaciones. Generaciones que son sensibles de todo, que todo les pone mal, que nada quieren hacer. Él me decía un ejemplo muy claro y él me decía, hay chicos que hoy te dicen, es que no me gusta estudiar. No, a vos no es que no te gusta estudiar. A vos no te gusta estudiar alguna materia, pero estudiar es una acción. Y él daba ese ejemplo y decía, a mí no es que me gusta leer libros que me interesan. Y cuando él me decía eso, estábamos en el mismo espíritu porque yo estaba estudiando hoy por la tarde diciendo, Jesús no es que fue porque le gustaba. Jesús no fue a la cruz porque tenía, ay, vamos a la cruz, qué lindo. No. Él fue por obediencia. Él fue por una acción de obediencia. Tu familia lo que necesita es acciones de obediencia al Padre. Tu hijo no necesita la nueva Play. Tu hija no necesita el nuevo celular que salió. Tu familia, tu matrimonio no necesita un nuevo viaje para volver a encontrar el amor. No, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tus padres necesitan encontrarte con el Hijo de Dios, aquel que dio vida y vida en abundancia. Mi familia, tu familia, necesitamos volver a la cruz de Cristo. Y quiero que entiendas algo. El pastor Oscar me decía hoy temprano, Natanael, oremos por las familias. Yo creo que este viernes es un viernes para tomar acción en la familia. De nada serviría, hermano, hermana, que hoy nos vayamos de este lugar sin orar por la familia. Pregunto, ¿cuántos vinieron con su familia? Levante su mano. Wow, ¿tiene ahí a su familia al lado? Tómela de la mano, a ver, tómese de la mano con su familia. ¿Cuántos todavía no han venido con su familia? A ver, que dicen, yo vengo solo, Natanael, pero tengo fe que mi familia va a estar conmigo aquí.
Yo quiero que también levante su mano. Ahora cierra sus ojos. Y si tiene a su familia al lado, tómese de la mano de su esposo, de su esposa, de su hija, de su hijo, de su padre, de su madre. Si viene con algún pariente más, tómese de la mano. Porque no sé si usted se dio cuenta, y puede ser que sí, pero el enemigo desde el principio siempre quiso destruir la familia. Siempre quiso dividir la familia. Y la palabra más importante en Romanos capítulo 5, en el versículo 10 y 11, es la reconciliación. Viene un espíritu de reconciliación en tu casa. El favor de Dios va a empezar a trabajar. Quiero decirte algo, no es casualidad. Hoy estábamos en un centro comercial con mi esposa y con mi hijo, compartiendo, comiendo para ver una película juntos. Y estábamos llegando tarde a la película. No se nos hacía tarde para la película. Y de repente empezamos a correr los tres y escucho que alguien me grita, Natanael, Natanael. Y yo miré para atrás y le voy a ser sincero, tuve la tentación de hacerme que no lo escuché y seguir. Pero me miró y me hizo como, estaba lleno el lugar. Y de repente se acerca, me mira y me dice, Natanael, mira, yo estuve privado de mi libertad, mi nombre es tal. Y hace un tiempo atrás estaba muy mal con mi esposa, estábamos peleados, estábamos para divorciarnos, para dividirnos. Y yo fui a la iglesia, yo hacía tiempo que no me congregaba y fui con mi mamá a la iglesia. Un jueves fue, dice, y vos, y yo estaba en la platea y vos me señalaste y me dijiste, vos que estás ahí, varón esforzado y valiente, bajá. Y yo miraba para todos lados, dice este muchacho, y yo digo, yo soy nueva, a mí me está diciendo. Yo dije, sí, vos. Y dice que le di una palabra y le dije que era un varón esforzado y valiente y que todo el proceso que estaba pasando era para que el Señor se lleve la gloria, que tenga fe en el Señor. Y él empezó a hablarme y a contarme su testimonio, que hoy en día estaba ahí con su esposa, estaba disfrutando de un día, Dios le dio un trabajo, Dios le dio a su familia. Él encontró el favor de Dios en la reconciliación. ¿Qué te quiero decir? Ese mismo Dios que restauró a ese hombre con su familia, lo quiere hacer también contigo. Levanta tus manos al cielo. En el nombre de Jesús. Hoy quiero hacer un desafío. La palabra dice lo siguiente: con tus ojos cerrados, escucha lo que te dice el Espíritu de Dios por su palabra de verdad. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia
para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Levanta tu mano al cielo ahí donde estás. Yo quise leerte estos versículos para que entiendas que no es mi palabra, es la palabra del Señor que quiere ahondar profundo en tu corazón. La transgresión está en tu familia. Nadie puede negar que hemos transgredido la ley de Dios. Todos los que estamos aquí somos injustos, pecadores. Todos. Nadie de aquí puede decir, no, Natanael, yo soy justo, yo no he tenido problema con nadie. Es más, dice aquí la palabra, aún en el tiempo de Adán y luego hasta Moisés, aquellos que no habían transgredido la ley también fueron condenados a la muerte. Porque el ser humano, por medio del pecado, tiene como fruto la muerte. Todos nosotros estamos condenados a la muerte. Pero hubo uno, digan conmigo, hubo uno, Jesucristo, que pudo restaurar en nuestra vida y justificarnos por medio de su acto de muerte y crucifixión, para que hoy podamos decir, yo soy un justo en Cristo. Yo soy un justo. Entonces, el favor de Dios para tu familia ya no es más buscar la ley y la transgresión, sino más bien que abunde en ti la gracia y la justicia de Jesucristo en tu familia. Yo quiero que te quedes con estas dos palabras, para que en tu familia haya reconciliación, para que en tu matrimonio haya reconciliación, para que en la relación de los padres con los hijos haya reconciliación. Lo que se tiene que manifestar es la gracia y la justicia de Jesucristo. ¿Se está manifestando eso en tu familia? ¿Se está manifestando la gracia de Dios en tu familia? Los integrantes de tu hogar están desesperados ¿en qué? Tu matrimonio está corriendo hacia ¿dónde? Varón, mujer, ¿dónde está parada tu familia en este tiempo? ¿Dónde estás parado? ¿En dónde te estás parando? Jesucristo se paró en la obediencia. Qué triste sería que en esta noche dejemos pasar esta palabra y busquemos más la emoción que la verdad de Cristo en su Escritura. Yo le pedí al Señor desde temprano, Señor, no quiero presentar una palabra emocional, no quiero presentar una palabra de culpa, no quiero presentar una palabra simplemente que haga llorar nada más a tu iglesia, sino que quiero presentar una palabra como la que presentó en Romanos el apóstol, diciendo, aun siendo enemigos de Él, Él quiso reconciliar con nosotros. ¿Cuánto más ahora que ya estamos reconciliados? Él no se va a gloriar por medio de nosotros, de nuestros actos de amor y de obediencia. Tu familia no necesita una persona simplemente almática. Mamá, papá, tu hijo no necesita una relación almática, emocional, de gritos, de llantos, de golpes, de amenazas, de premios. No. Tu hijo, tu hija, tu familia, tu siguiente generación, lo que necesita es un padre y una madre que esté siendo de obediencia a Cristo, que esté obedeciendo la palabra de Dios. Y cuando hay obediencia, hay autoridad. Digan conmigo, cuando hay obediencia, hay autoridad.